El efecto Fresnel es uno de los efectos más utilizados en la computación gráfica. Sirve muy bien para crear realces en los objetos, aparte de que sirve también para crear efectos de campos de fuerza. En este video veremos precisamente cómo funciona el efecto Fresnel y cómo podemos aplicarlo en un objeto dentro de un entorno de Unity. Para entender el efecto Fresnel, primero necesitamos entender lo que es la reflexión. La reflexión de la luz se da cuando un rayo de luz golpea una superficie y este rebota. Recuerda que el ángulo con el que incide es el mismo ángulo con el que rebota. Como se muestra en la imagen, a medida que el ángulo de incidencia es menor, es decir, se acerca más a la imagen de la derecha, la cantidad de luz que se refleja es mayor. Por eso, la intensidad del reflejo aumenta. Esto lo puedes comprobar en una superficie que sea brillante, e inclusive en aquellas que no son del todo brillantes. Todas tienen este efecto que se conoce como Fresnel. Si tú tienes alguna mesa, por ejemplo, y tú empiezas a hacer este experimento, donde poco a poco empiezas a inclinarte, podrás ver cómo la luz se refleja más, por lo tanto el objeto parece ser más brillante. Se ha comprobado que todos los objetos, incluyendo los opacos, tienen este efecto. Otra cosa que es necesaria entender para poder usar correctamente el efecto Fresnel es cómo se crea un objeto al interior de un entorno virtual. Si por ejemplo tú tienes una esfera, en realidad la esfera está dividida en diversas partes. Cada una de estas partes es una cara. Estas caras se conocen en inglés como faces, están hechas dentro de Unity como triángulos. Cada uno de estos triángulos tiene lo que se conoce como una normal. La normal es una línea que se dibuja desde el centro de dicho triángulo hacia afuera y siempre tiene que ser perpendicular al plano mismo, es decir, siempre estará a 90 grados, no importa desde qué dirección lo veas, con respecto al triángulo mismo. Lo que estás viendo en pantalla son las normales que se dibujan a partir de los centros de cada uno de los triángulos. Observa cómo es que las normales que están apuntando más hacia la cámara, es decir, más hacia ti, aparecen como una línea muy corta. Por el contrario, las normales que están hacia los extremos o las partes más alejadas del centro del objeto, puedes observar que están apuntando casi perpendicularmente a la dirección de la cámara. Esto implica que las normales que están más lejos del centro tienden a reflejar más la luz. Por esta razón es que el efecto Fresnel lo que hace en una esfera es que la parte del medio, es decir, las normales que están apuntando hacia ti, son prácticamente negras. A medida que nos vamos alejando de dicha esfera, como el ángulo de reflexión va decreciendo, entonces veremos mayor brillantez. Por esa razón es que el efecto Fresnel queda algo como lo que se muestra. De este modo, dependiendo de hacia qué dirección están apuntando las normales con respecto al observador, es que se va a colocar un color muy oscuro o un color muy claro, aumentando así la intensidad de la luz en los contornos de los objetos. Ya que hemos indicado cómo funciona el efecto Fresnel, vamos a colocar una textura aparte del efecto Fresnel. Esto se logra de una manera muy sencilla. Primeramente, necesitamos una textura. En el botón de más, da clic y elige la opción que dice Texture 2D. Con esto vamos a colocar una textura, es decir, una imagen que se va a acoplar a la forma del objeto. Esta textura de aquí le vamos a cambiar el nombre a Emission Texture. Da Enter para validar el cambio de nombre. Toma este nodo y arrástralo al interior. Si tienes dudas de cómo puedes navegar al interior de esta interfaz gráfica, te recomendamos que veas nuestro tutorial pasado. Para panear, puedes mantener presionado el botón de la rueda del mouse y arrastrar. Y si deseas acercar o alejarte, utiliza la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante, aumenta el tamaño, hacia atrás, lo aleja. Lo que vamos a hacer ahora con esta textura es que simplemente vamos a sumar el efecto Fresnel, que es este que se está indicando, a la textura que queremos colocar. Para esto utilizaremos simplemente un nodo de suma. Presiona la tecla de la barra de espacios. En la barra de búsqueda escribe Add y de este modo hemos agregado un nodo para sumar. Toma la salida que viene de la multiplicación del color por el efecto Fresnel y colócalo al interior de Add. De igual modo, vamos a sumar la sección que dice Emission Texture a la otra parte del nodo de suma. Sin embargo, te puedes dar cuenta que en el momento en el que lo intentamos soltar, aparece este menú otra vez. Lo que nos está indicando esto es que no podemos colocar directamente este nodo a la entrada de la suma, porque no coincide. Esto nos está indicando que entre este nodo y el nodo de suma necesitamos un nodo extra. Este nodo se conoce como Sample Texture. Escribe Sample Texture y elige
el que dice únicamente Texture T2, no el que dice Load. Puedes observar que automáticamente se crea la conexión entre el nodo de la textura y el nodo de Sample Texture 2D. Este nodo de aquí lo que nos permite es realizar algunos cambios en la textura. Podemos ajustar algunas opciones como lo que se conoce Tiling y Offset. El Tiling y Offset simplemente nos indica la cantidad de veces que se va a repetir una textura a lo largo del material. Para esto vamos a agregar otro nodo más que se llama precisamente Tiling and Offset. Presiona la barra de espacios y escribe Tiling and Offset. Este nodo de aquí lo vamos a colocar a la sección que dice UV de Sample Texture 2D. El nodo Tiling and Offset nos va a permitir realizar los cambios. En Tiling, la cantidad de veces que se va a repetir la textura, y Offset, que nos permite mover la textura o rotar la textura con respecto a la posición del objeto. Estos parámetros de aquí los vamos a colocar como parámetros que pueden ser cambiados al interior de Unity. Por lo tanto, necesitamos crearlos primeramente en nuestro Blackboard. Presiona el botón de más y vamos ahora a elegir Vector 2. Este es un vector de 2 dimensiones. Quiere decir que no solo tenemos un solo valor, sino X y Y. Y si tú te das cuenta, del lado derecho de Tiling, observamos un 2 entre paréntesis. Esto quiere decir que la entrada debe ser un vector de tipo 2. Recuerda que siempre tienen que coincidir las entradas con las salidas. Renombra este vector a Emission Tiling y vamos a crear un segundo vector 2D. Podemos elegir Emission Tiling en el Blackboard y presionar Control D. Al hacer esto, estamos repitiendo o duplicando ese tipo de entrada. Da doble clic para cambiar el nombre y en vez de Emission Tiling le vamos a colocar Emission Offset. Da Enter para validar el cambio en ambos. En donde dice Default en Emission Tiling coloca 1 y 1 tanto en X como en Y. De igual modo, haz lo mismo en Emission Offset, 1 en X y 1 en Y. Toma Emission Tiling y colócalo al interior de nuestra interfaz gráfica. Crea una conexión de Emission Tiling a Tiling. Arrastra Emission Offset y crea una conexión entre Emission Offset y Offset. Quedará mucho más claro qué es lo que hace Tiling y Offset cuando lo pongamos a prueba al interior de Unity. Por el momento, continuemos con este tutorial. Una vez que ya tenemos esta cantidad de nodo creada, vamos a tomar la salida que dice RGBA y entre paréntesis 4, a donde dice Add. Puedes observar que ahora coincide la cantidad de entradas con la cantidad de salidas, 4 en la salida y 4 en la entrada de Add. Ahora ya nos permite agregar esta conexión. Por último, la salida de Add la vamos a colocar a Emission. En el momento en el que suelte esta conexión, se romperá automáticamente la conexión que existe entre Multiply y Emission. Vamos a crear ahora un grupo. Un grupo simplemente nos va a servir para poder mantener un orden en nuestro código o un orden en nuestros nodos. Elige todos los nodos en la parte de abajo, los que están relacionados con Sample Texture 2D. Mantén presionado el botón primario del mouse y arrastra. Todo lo que quede al interior de este rectángulo será seleccionado. Una vez que tienes esto, da clic secundario y en el menú que aparece, elige Group Selection. También puedes presionar Control G. En la parte de arriba te pide colocar un nombre. Vamos a colocar el nombre Emission. Enter para validar. Todo lo que queda al interior de este grupo implica que está relacionado con la emisión. Y en la parte de arriba vamos a agrupar estos objetos y colocarles Fresnel. Clic secundario, Group Selection, Fresnel. Esto nos ayudará a mantener el orden. Una vez que ya lo tienes, da clic en el botón Save Asset. Recuerda que siempre que haces un cambio, tienes que presionar Save Asset. Minimiza esta pantalla dando clic en el botón que tiene 3 puntos verticales y elige la opción Maximize. Regresando, vamos a dar clic en la vista de escena y podremos observar nuestro material. Del lado derecho, ahora tenemos las opciones Emission Tiling y Emission Offset. Sin embargo, este casco ya no nos servirá. Por eso, te dejamos en la descripción de este video una esfera junto con una textura que va acoplada a la misma. Dirígete a Assets, da clic secundario para crear una carpeta. Da clic, elige Create y ahora elige Folder. Cambia el nombre de este folder a Models. Recuerda que esto es simplemente para mantener el orden. Dentro de esta carpeta, arrastra el modelo que nosotros te dejamos. Se llama Sphere Emissive Model. Arrastra también la textura de nombre Sphere Emissive Map. Ahora, toma el Sphere Emissive Model y arrástralo al interior de la escena. Podrás observar simplemente una esfera grande que se coloca al interior de la escena. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar el material que depende del shader que acabamos de hacer. Este recuerda que se encuentra al interior de Shaders.
regresa a la carpeta de Assets y abre Shaders. Toma My Material, que se ubica en donde estamos marcándolo, y arrástralo al interior de la esfera. La esfera en este momento solamente va a brillar por completo. Como no queremos esto, necesitamos cambiar las propiedades del material. Si eliges esta esfera en el árbol de jerarquías donde estamos marcando, del lado derecho en el inspector encontrarás My Material y abajo el shader, que a su vez depende del shader que acabamos de hacer. Despliega este material dando clic aquí en donde indicamos. Es un triángulo que apunta a la derecha. Puedes observar que ahora en Emission Texture tenemos un pequeño rectángulo. Este rectángulo es precisamente la textura la cual va a emitir un cierto color. Da clic en Select y aquí escribe en la barra de búsqueda Sphere Emission Map. En el momento en el que das clic puedes observar que hay un muy pequeño cambio. Sin embargo, lo que sucede aquí es que el brillo es demasiado fuerte. Tendremos que ajustar tanto el brillo como lo que se conoce como el Fresnel Amount. Aumenta Fresnel Amount y puedes observar cómo aparece ahora parte de la textura al interior de nuestro objeto. De igual modo, aumenta el valor de Fresnel. Puedes observar que el efecto de Fresnel se mantiene. Tenemos un pequeño brillo al costado. A su vez, tenemos la textura de emisión. Si nosotros hacemos el cambio en donde dice Emission Tiling, puedes observar cómo se va repitiendo una cierta cantidad de ocasiones esta textura. Sin embargo, dado que la textura está hecha precisamente para que solamente se repita una ocasión, entonces debemos de dejar Emission Tiling en 1. Emission Offset lo que hace es que mueve esta textura. De igual modo, lo que puedes ver es un efecto muy extraño debido a cómo está creada la textura y cómo se acopla alrededor del objeto. Por esta razón dejaremos Emission Offset y Emission Tiling en uno en Y y en uno en X. En los siguientes tutoriales veremos cómo mejorar nuestro shader para que ahora la textura de emisión realmente emita en un color en específico. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y darle like. Eso nos va a ayudar mucho para poder continuar desarrollando más videos de este tipo.